El mensaje de hoy se llama el pecado de la depresión. El pecado de la depresión. Yo no sé cuántos de ustedes escucharon esta semana una triste historia, bueno, el día de hoy, que se suicidó una chica que era una periodista, ¿verdad? En la ciudad, si no estoy mal, de Barranquilla. Se suicidó, tomó cianuro. Y uno dice, ¿cómo se suicida una persona, verdad, tomando cianuro? Sí, lo pidió a domicilio, le llegó a su casa, se lo tomó y hoy falleció por lo que este producto produjo. Y lo que la llevó a ella fue la depresión, lo que ella estaba viviendo en su vida, las situaciones complejas, la depresión que inundó su corazón y su mente. Ahora uno dice, bueno, es normal que una persona sin Cristo pueda deprimirse, ¿verdad? Dice la Biblia, separados de mí nada pueden hacer. La vida sin Cristo es vacía. Es ahí por donde uno ve que hay mucha gente que teniendo riquezas, fama, un nombre y muchas cosas, aún así hay un vacío tan grande en su vida, hay una depresión tan grande que terminan suicidándose. Entonces muchos podríamos decir, claro, es que sin Cristo la vida es muy complicada y es difícil. Y un cristiano pues debería vivir diferente, pero déjeme decirle que la depresión es algo que ataca no solo a los inconversos, sino también a los cristianos. No sé cuántos escucharon la noticia que hace un tiempo atrás, unos meses atrás, se suicidó un pastor. Uy, se suicidó un pastor, sí. Y tristemente de nuestra denominación, un pastor de la denominación bautista en Estados Unidos, se suicidó porque no pudo soportar los problemas, la angustia. Eso inundó su vida, la depresión llegó a su vida y terminó quitándose la vida. Y uno queda como que, wow, un pastor. Sí, la depresión puede atacar también la vida de cualquier creyente. Hoy en este pasaje que vamos a estudiar, Jesús le está hablando a sus discípulos. Jesús no le está hablando al mundo inconverso. Jesús está hablando a sus discípulos acerca de este terrible pecado, acerca de esta terrible enfermedad que en cualquier momento puede atacar nuestra vida y puede causar serios problemas, y que a veces es un pecado que nosotros minimizamos y no tenemos en cuenta, pero que por dentro nos puede estar destruyendo y matando. El pecado de la depresión. Y vamos a ver 3 consejos que Jesús da en este texto para que como creyentes combatamos la depresión en nuestra vida, para que como creyentes podamos vivir una vida con gozo, una vida para la gloria de Dios. De eso trata este texto. Y el primer consejo que Jesús le dice a sus discípulos es que crean en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros poder vivir una vida de gozo? ¿Cómo nosotros podemos vivir una vida con el fruto del Espíritu? Una vida de paz, de gozo, una vida donde la depresión no tenga cabida. Pues lo primero que el Señor enseña es que podamos creer en la palabra de Dios, que podamos nosotros creer en las promesas, en lo que Dios ha dicho, que la palabra de Dios en nuestra vida esté por encima de nuestras circunstancias. Mire, por favor, leamos versículo 25 al 27. Por lo tanto les digo, dijo Jesús, mire la palabra que usa, no os afanéis. No os afanéis por vuestra vida, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué vamos a vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Que es una medida. Ok, Jesús le dice a sus discípulos, no os afanéis por vuestra vida. Y miren, es interesante, pero me gustaría empezar definiendo la palabra afán. La palabra afán viene de una palabra griega que años atrás enseñé acerca de lo que significaba esta palabra, y es una palabra griega que se llama merimao, o se lee merimao, y es una palabra que se traduce como afán, como ansiedad, como un trabajo excesivo, solícito, un trabajo congojoso, algo que está cargando, pesando sobre nuestra alma. La palabra merimao viene de 2 palabras griegas. Una, y perdónenme que pues tenga que hablar acerca de esto, pero lo vamos a poder entender mejor así. Una es la palabra merizo, que significa dividido.
y otra es la palabra nous, que significa mente. Así que en pocas palabras, esta palabra merimao significa tener una mente dividida. Y eso es muy importante, porque de lo que Jesús está hablando es que el afán, la ansiedad, la depresión, lo que hacen es dividir tu mente. ¿Y qué ocurre cuando una persona tiene una mente dividida? Pues es una persona que su mente está como en la realidad y en el problema. No sé si soy claro. Como entre la palabra de Dios y el afán y la preocupación de la vida. Y el Señor le dice a sus discípulos: no dejen que su mente se divida entre esas dos cosas. Una persona que tiene la mente dividida es una persona que pierde la paz. La paz, que es un fruto del Espíritu. Una persona que tiene la mente dividida es una persona que tiene una mente inquieta. Es una persona que está distraída, porque no se puede concentrar en algo. Su mente está divagando en los problemas y en ciertas situaciones. Su mente está inquieta, su mente está atrapada, su mente está encarcelada. Eso es lo que produce el afán y la ansiedad. Encarcelan la mente, encarcelan el corazón y lo enfocan en el problema y en las dificultades de la vida. Son situaciones que atrapan al creyente y acongojan su vida. Y por eso terminan tan desastrosamente muchas vidas que se dejan atrapar por la preocupación. Mire, la preocupación, nosotros hoy en día tenemos la capacidad de minimizar el pecado. Ya no le llamamos preocupación o afán o ansiedad, no. Hoy en día hay un término médico que es más clasudo: estrés. Estrés. Entonces, usted lo que tiene es estrés. Pues estrés no es nada más y nada menos que el pecado de la preocupación. Pero tenemos la capacidad de minimizar el pecado, ¿verdad? Y muchos creyentes no vemos el afán, la ansiedad, la preocupación como un pecado, sino que lo vemos en los términos del común denominador. No, tengo estrés. Pastor, estoy tan estresado. He venido al culto a ver si se me quita el estrés. Voy a orar a ver si se me quita el estrés. Y muchos no lo vemos como algo pecaminoso en nuestra vida. Pero yo con esta enseñanza quisiera mostrar lo que Jesús dice a sus discípulos: cómo la preocupación es un terrible pecado en nuestra vida, con el que tenemos que luchar y el que tenemos que combatir diariamente. Mire, el estrés, la preocupación enferma todo el ser humano. La preocupación produce enfermedades que los médicos le llaman enfermedades psicosomáticas, que no tienen a veces ningún síntoma, pero son producidas por la preocupación. ¿Sí o no? ¿Ha visto que el médico a veces le dice: mire, yo no le encuentro nada? Usted puede ser que tenga un estrés y ese estrés le está produciendo esa enfermedad, pero yo no le encuentro ninguna causa a su enfermedad. Esto se llaman enfermedades psicosomáticas que están acongojando el alma y se están desencadenando en ciertas reacciones físicas en el cuerpo. El estrés actúa en el organismo desencadenando un gran número, voy a leer aquí un reporte psicológico, un gran número de alteraciones y enfermedades a distintos niveles. Trastornos cardiovasculares, pueden mencionarse la hipertensión arterial, las enfermedades coronarias, las taquicardias. Mire todas las enfermedades que produce la preocupación. Puede producir trastornos respiratorios, el asma bronquial, el síndrome de hiperventilación. Puede minimizar el sistema inmunológico, deprimir. La preocupación deprime el sistema inmunológico. Una persona que está deprimida es una persona más propensa a enfermarse que una persona que tiene gozo y que tiene paz y que vive alegre en el Señor. Una persona deprimida, su sistema inmunológico también se deprime y cualquier enfermedad puede fácilmente atacarlo. Está abierto a los procesos infecciosos. Hay alteraciones del sistema endocrino. Las principales son el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, la úlcera péptica, la colitis, la ulcerosa, la aerofagia, el estreñimiento. Son desequilibrios también gastrointestinales. El prurito, la sudoración excesiva, la dermatitis atípica y la alopecia se inscriben dentro de los procesos dermatólogos. Trastornos musculares, más habituales son los tics, temblores, contracturas musculares, etc. Además, la preocupación produce problemas sexuales. Puede mencionarse la impotencia, la eyaculación precoz, el coito doloroso, el vaginismo y las alteraciones del deseo. Ahí tiene.
Lo que llamamos estrés. Todo lo que puede producir en el cuerpo. Todas las enfermedades que puede producir la preocupación. ¿Ven ustedes cómo es de destructiva? Pero voy a avanzar a algo más destructivo que esas enfermedades. Y es lo que la preocupación produce en tu vida espiritual, según lo que Jesús está hablando en este texto y en otros textos donde nos habla de este tema. Mire, la preocupación destruye tu vida espiritual. ¿Cómo lo hace? Le voy a pedir que me acompañe a Marcos capítulo 4. No pierda Mateo 6. Vaya a Marcos, allí donde lo tiene, donde le dije al principio que pusiera un separador o algo. Y mire, en la parábola del sembrador, que ya la predicó el pastor Andrés tiempo atrás, mire lo que Jesús dice acerca de la preocupación. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra de Dios, ojo, pero los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Por favor, mire la palabra, pero los afanes. ¿Y sabe qué palabra griega es esa? La misma palabra que Jesús utiliza en Mateo 6. Pero los menimao, los afanes, lo que divide la mente, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas, entran y ahogan la palabra y hace que la palabra se haga infructuosa. Ojo, porque esto tiene tanta profundidad. Jesús dice, el afán, la ansiedad tiene el poder de ahogar la palabra. Uno, wow, ven, ¿cómo así? La palabra de Dios es todopoderosa, es suficiente, es como martillo que quebranta la piedra. La palabra de Dios parte el corazón. Pero la preocupación puede ahogar la palabra. Wow. Eso es una cosa. Cuando nosotros permitimos que la preocupación entre a nuestra mente, a nuestro corazón, lo que la preocupación va a terminar haciendo es ahogando la palabra. ¿Qué es ahogar? Tratemos de imaginarnos esta escena. Está la palabra de Dios y la preocupación viene como un pecado que ahoga, apaga la palabra. Por eso es que es un tema pecaminoso. Hay gente que me ha dicho, es que yo sufro de preocupación. A mí se me altera el sistema nervioso. Bueno, yo creo que hay gente que tiene problemas médicos que necesitan ser tratados que hacen que se le altere el sistema nervioso. Pero, ojo, porque aquí estamos hablando de un asunto muy delicado. Lo que se llama estrés o la preocupación es un pecado tan grande que puede terminar minando tu vida espiritual. ¿Cómo? Haciendo que toda la palabra de Dios que se ha sembrado en tu vida se vuelva infructuosa, se ahogue. Claro, si la persona tiene la mente dividida, el problema termina ocupando en su mente y en su corazón el trono y desplaza el poder o desplaza la palabra del trono de su corazón. Entonces ya la persona no cree la palabra, la persona cree el problema. Y esto hace que la persona vea el problema más grande que el Dios que tiene. Esto es un asunto muy delicado. Esta frase de Jesús, los afanes de este siglo, ahora está hablando también acerca de esas personas que tienen tanto afán y tanta ansiedad por la riqueza, por el dinero, por su situación económica, que le dan prioridad a estas cosas por encima de lo que la palabra de Dios dice. Es decir, que su prioridad no es Cristo, sino la riqueza de este siglo. Eso hace que estas personas puedan venir a la iglesia, pero la palabra no está surgiendo efecto. Cuando una persona está en un estado de depresión, cuando una persona está esclava de la depresión, cuando una persona está esclava de la ansiedad, del afán, puede venir al culto, pero su mente está en otro lado. ¿A cuánto les ha pasado honestamente que a veces han tenido tantos problemas que llegan a la iglesia y no pueden entender la palabra? Y la gente, el persona que estaba a tu lado sale diciendo, wow, qué palabra, cómo Dios me habló. Y tú sales diciendo, la verdad, yo no entendí nada. Porque estuviste la mayor parte de tu tiempo, como tu mente está dividida, tu mente estuvo concentrada en los problemas, en los afanes, en la ambición de la vida. Ven ustedes cómo
creyentes tenemos que buscar y pedirle al Señor que nuestra mente no caiga cautiva o esclava del pecado, de la preocupación, del afán, de la ansiedad. ¿Cuántos creyentes dan prioridad a las cosas de este mundo que al Señor? Eso va a dividir tu mente. Eso es lo que está diciendo el Señor. Ese afán y esa ansiedad por las cosas del mundo va a terminar en tu vida ahogando la palabra y haciendo que tu vida espiritual sea decadente. Sea decadente. Este es el mayor peligro de la preocupación, que lentamente, y de la ansiedad y del afán por las cosas de la vida, que lentamente van a ir acabando con tu vida espiritual. Yo me pregunto, ¿cuántas personas no han vuelto a la iglesia? ¿Cuántas personas tienen en este momento su vida espiritual arruinada porque dieron cabida al afán, la ansiedad y a los afanes por las cosas de este mundo? La palabra fue ahogada y están en este momento en un estado de esclavitud mental, en un estado depresivo, porque la palabra fue ahogada por la ansiedad y la depresión. La preocupación es un arma poderosa que Satanás también utiliza para destruir nuestra relación con el Señor. Es una tentación. Nosotros tenemos que ver la preocupación como una tentación del diablo, porque es un pecado. Cuando vienen esos pensamientos de preocupación a tratar de inundar tu vida, ¿tú a qué le das lugar? ¿En qué piensas? Cuando viene de pronto esos problemas, ese pensamiento que te dice, yo creo que tú no vas a salir de esta. Mira cómo van las cosas de mal en peor, de mal en peor. Y tú vas a la iglesia, oras y no pasa nada. ¿Qué estás dejando tú que atrape tu mente? ¿Estás dejando que esos pensamientos depresivos atrapen tu mente y tu corazón? Mire, la preocupación te convierte en una persona resentida. Porque toda persona que vive ansiosa, preocupada, afanada y angustiada es una persona resentida. Es una persona resentida con Dios. Es una persona desagradecida. Porque es una persona que está más centrada en sus problemas y no ve los grandes detalles o los pequeños detalles que el Señor está haciendo alrededor de su vida. Pero además, escuche, este tipo de situaciones dañan tu relación con las demás personas. Porque una persona que se sumerge en la depresión es una persona que vive aislada y sola. ¿Sí o no? Que se retrae, que quiere aislarse de los demás. La preocupación es un pecado que nosotros permitimos al dejar alojar esos pensamientos depresivos en nuestra mente y nuestro corazón y permitirles ahogar la palabra de Dios. Por eso el primer consejo para nosotros combatir este síntoma que tristemente afecta tanto a la población moderna y afecta tanto a la iglesia, tantos creyentes sin gozo, sin paz, porque están sumergidos en la depresión, en el afán, en la ansiedad por las cosas de la vida. El primer consejo que nos da la palabra de Dios es: cree en la palabra de Dios. Cuando venga la depresión, no crea lo que dice la circunstancia, cree lo que dice la palabra de Dios. No sé, en una situación económica difícil, ¿qué vas a creer? Pues yo creo que la palabra de Dios dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Es creer la palabra de Dios. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a recordar esas promesas que van a hacer que nuestra mente no sea atrapada, no sea encarcelada por la preocupación. Hermano, debemos arrepentirnos de ese pecado cuando veamos sus síntomas en nuestra vida. Preocuparse. ¿Qué es preocuparse? Mire, Jesús dice algo muy interesante. Versículo 27. ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Estoy leyendo otra versión. La versión Reina Valera dice: ¿quién de ustedes, por mucho que se afane, puede añadir a su estatura un codo? Es decir, la preocupación es algo que no produce resultado. Mire, ¿quién de ustedes cuando se afana resuelve los problemas? Ahora, ojo, no estoy diciendo que no seamos responsables, que usted tiene que pagar una deuda y dice: no, yo aprendí que no hay que afanarse. No hay trabajo, que esperen. No.
Si los lirios del campo no trabajan, pues yo tampoco. No, el Señor no está dando un espacio a la pereza humana. No, es más, la Biblia dice, el que no trabaje, sencillo, no coma, mijo, no coma. Dios nos manda a trabajar y a ser responsables. Pero en este texto el Señor está hablando de ese afán y de esa ansiedad que atrapa el corazón por las riquezas, por los afanes de este mundo. Esa preocupación que tú, haciendo lo que tienes que hacer, ves que no hay resultado. Porque el que no trabaja siempre va a ir preocupado. ¿Sabe por qué? Porque al que no le gusta trabajar siempre va a vivir endeudado. Y hay gente que es peor, no le gusta trabajar y le gusta gastar. Entonces se endeudan. No. Pero este texto está hablando a creyentes que maduros, responsables, que saben que hay que trabajar, pero que hay momentos de su vida que, a pesar de que son responsables con sus situaciones, con lo que ellos tienen que hacer, entran en crisis y situaciones donde no hay nada que hacer, o hay problemas que han entrado a tu vida. Bueno, en esos momentos cree en el Señor. No dejes que tu mente sea atrapada por los problemas, porque la preocupación es algo, hermano, que es totalmente infructuoso. ¿Quién puede decir, uy, me voy a afanar y va a crecer? Jesús dijo, no, por mucho que afane no va a crecer. Por mucho que afane usted no va a añadir a su estatura un codo o a su curso de vida una hora más. No, es infructuosa. Preocuparse es ocuparse antes de que suceda. ¿Usted no ha notado que? ¿Por qué yo digo que la preocupación es una tentación del diablo? Porque es pensar en cosas que ni siquiera han pasado, ¿verdad? Y hay gente que ya está habituada a la preocupación. Ay, no, yo en 3 meses, ¿cómo voy a pagar el arriendo? Ay, cuando mi hija cumpla 15, ¿cómo le voy a dar un regalo? Y tiene 10. O sea, hay gente que ya su mente está habituada. Pero si usted hace una deducción lógica, mire, la preocupación es totalmente contraria a la fe. Preocuparse es creer que algo malo va a pasar, ¿o no? Uno se preocupa porque uno cree que algo malo va a pasar. Y hay personas que ya están habituadas a eso. Como creyentes, nosotros debemos confiar que Dios tiene el control. Y aquí pasamos a nuestro segundo consejo. La palabra de Dios nos enseña que debemos escapar de la preocupación. ¿Cómo? Entendiendo que Dios como Padre cuida de nosotros, que Dios como Padre provee, que Dios como Padre sustenta nuestra vida. Miren por favor el versículo 26 al 29. Jesús dice, miren las aves de los cielos, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y por el vestido, ¿por qué se angustian? Miren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Ni aun Salomón, con toda la gloria y el poder que tuvo, se vistió como ellos. Como les decía, Jesús no está dando estos ejemplos para que usted diga, ay, mire los lirios, cómo se visten y no trabajan. No, el Señor está dando estos ejemplos para mostrar cómo Dios como creador no es un creador perverso que crea algo y lo deja a su curso. No, Dios creó, Dios sustenta lo creado. Los lirios del campo crecen de manera natural, tienen su alimento, la lluvia cae y los moja, los riega porque Dios envía la lluvia. Los pajaritos del campo comen porque Dios ha provisto para la alimentación de ellos. Dios como creador sustenta, cuida y protege su creación. Dios ha sustentado, Dios sigue sustentando y Dios sustentará lo creado, porque Dios es bueno, porque Dios es responsable. ¿Sí o no? Yo siempre he dicho algo, en estos días hablaba con alguien. Yo no sé por qué hay gente que tiene mascotas, compra una mascota y no la va a cuidar. ¿Para qué la compra? ¿Para qué la compra? Es decir, compra un perro y no lo alimenta bien, no lo baña, pobre perro, huele feo, está flacuchento, le dan lo que le queda ahí al almuerzo. ¿Para qué? ¿Para qué usted hace eso? ¿Para qué usted va a tener una mascota que usted no va a cuidar? ¿Para qué va a poner a sufrir a una mascota? Entonces, ¿eso es crueldad o no? Miren, Dios no es cruel. Si Dios no sustentara la creación, Dios sería cruel, porque eso quiere decir que Dios
hizo algo y no adquirió un compromiso con eso que él hizo. No, Dios, por ser Dios y por ser un Dios moralmente bueno y perfectamente, absolutamente bueno, Dios está comprometido moralmente con su creación de sustentarla y cuidarla. Por eso dice la Biblia que Él hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Dios sustenta, Dios da. A lo creado, Dios adquirió un compromiso moral con la creación, porque Dios es bueno y es responsable. Entonces nosotros debemos entender eso, es lo que Jesús presenta con estos ejemplos. Miren, las aves de los cielos y los lirios tienen siempre su provisión disponible. Tú nunca ves un lirio preocupado, o tú no ves un pollito o un pajarito preocupado. Imagínate un pajarito cantando preocupado, cantándole a otro, pensando preocupado. Los pájaros nunca están preocupados, ¿sí o no? ¿Por qué ellos no están ansiosos? ¿Por qué van a comer mañana? Porque ellos saben que tendrán su comida, ¿o no? Ahora, las aves de los cielos y los lirios de los campos tienen algo en común que los diferencia de nosotros. Ellos no piensan. Nosotros somos imagen de Dios. Dios nos ha dado un entendimiento. Pero ese entendimiento que es una bendición, porque con Él conocemos a Dios, con Él conocemos la palabra, estudiamos la palabra del Señor y comprendemos y nos relacionamos con Dios por el entendimiento, porque somos imagen de Dios. Ese entendimiento también puede ser usado por el pecado. Usado por el pecado para preocuparnos. Usado por el pecado para no confiar. Los pájaros y los lirios no se preocupan porque ellos no tienen ese entendimiento. Ellos simplemente viven en ese instinto de preservación y saben que tienen su alimento. Por eso la Biblia dice que nosotros debemos ser como niños. A veces no darle tanta mente y tanta vuelta a la vida. ¿Cuántos de aquí se sientan? ¿Qué voy a hacer? Y en lugar de buscar soluciones, la preocupación no te lleva a buscar soluciones. La preocupación te sumerge en la depresión. Entonces, muchas personas no comen, no duermen, ni siquiera van a trabajar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han dejado que su mente, su entendimiento atrapado. Eso es un pecado grave, hermanos. Mire, yo no sé, es como alguien me decía, alguien dio una ilustración y a mí me gustó mucho. Tú no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero lo que tú sí puedes impedir es que se asienten y hagan nido en tu cabeza. Tú no puedes impedir que muchos pensamientos vengan y vayan. Por ejemplo, a veces uno viene en pensamientos de preocupación. Ay, ¿yo qué voy a hacer? Ay, yo. O sea, pasan pensamientos de preocupación. Pero lo que tú sí puedes impedir y debes impedir como hijo de Dios, a través de la palabra de Dios, de lo que tú crees, del conocimiento que tienes de Dios, es impedir que esos pensamientos de preocupación acerca de la vida, el afán y la ansiedad hagan nido en tu cabeza. Porque si esos pensamientos hacen nido en tu cabeza, tú vas a tener una lucha muy seria y eso va a poder terminar destruyendo tu vida espiritual. Y no solo la tuya, la de tu familia también. Por eso Dios nos dice que debemos ser como niños. ¿Cómo es un niño? Mire, Abby nunca me pregunta, ay papá, ¿qué vamos a comer mañana? No, ella sabe que tiene comida. Ella nunca está preocupada porque voy a comer, no, ella juega todo el tiempo. Ella sabe que cuando llegó la hora de comer ahí tiene comida. El que preocupa a uno, tengo que trabajar, pero esa preocupación sana que lo lleva a uno a trabajar y a laborar, ¿verdad? Y a orar para depender del Señor. Pero la Biblia nos manda que con Dios tenemos que ser como niños. Es decir, tener esa fe que simplemente cree que si Dios dijo, así será. Creer que si Él es nuestro Padre, porque escuche, no solo es creador, nosotros hemos subido un escalón, nosotros ya no solo somos creación, nosotros somos hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado el poder de ser hechos hijos. Y es por esto que en el texto el Señor dice que debemos verlo a Él como un padre. Miren por favor el versículo 30 al 32. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se quema en el horno, Dios la viste así. Ay, qué interesante. Miren hermano, si la hierba del campo que hoy está y mañana no está, Dios la viste así. Dios no tiene problemas de presupuesto. Dios viste, ni Salomón se vistió como esos lirios que hoy están y mañana los queman. Dice, Dios los viste así. Dios, ¿quién los viste así? Dios. ¿Quién los viste así? Dios.
no hará mucho más por vosotros. Tremenda confrontación. ¡Hombres de poca fe! Tremenda confrontación. Cuando tú estás angustiado y afanado, el Señor te dice estas palabras: ¿acaso no haré mucho más por ti, hombre de poca fe? Hombre de poca fe. Mira la naturaleza, mira. ¿Acaso no voy a hacer mucho más por ti, hombre de poca fe? Así que no se angustien diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué nos vestiremos? Ojo, porque los gentiles, los que no pertenecen al pueblo de Dios, se angustian. Es normal que ellos estén angustiados por todas estas cosas, pero ustedes no, porque vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas ellas. Por eso les dice hombres de poca fe. Dice, miren, los gentiles, los que no conocen a Dios, los que no tienen una relación con Cristo, es normal que estén preocupados porque la vida afana y el mundo tiene el dinero como un Dios y la gente vive ansiosa y es la preocupación más grande, es el ídolo más grande, el dinero. Ese es el ídolo más grande del mundo. Pero ustedes no, dice el Señor. Ustedes tienen un Padre en los cielos que saben que van a comer, que van a vestir. Hombre, déjese atender. Crea que le hay. Crea que le hay. Voy a contarle un testimonio. Bueno, yo tengo muchos testimonios que contar en esa área. Yo recuerdo que uno de ellos es que antes de tener la niña, una de mis preocupaciones es, bueno, un bebé viene y un bebé es mucho gasto, ¿sí o no? Que los pañales, que los pañitos, que la leche, que luego que el colegio, luego que la universidad. Yo creo que hubo un tiempo en que yo pensaba tanto que yo entré con un estado depresivo. Y un día mi esposa me dijo, y yo le dije, mi amor, yo creo que nosotros no estamos listos. Esperemos que nuestra situación económica mejore. Esperemos que estemos mejor económicamente. Y yo recuerdo que eso fue como un golpe a mi corazón y yo sentí interiormente la voz del Señor que me decía, ¡hombre de poca fe! Recordaba esta palabra diciéndome, ¡hombre de poca fe! Y mire, literalmente en mi corazón, esa noche yo sentí la voz del Señor en mi corazón que me decía, yo te voy a dar un hijo y te lo voy a sostener para que creas. Eso fue como un ¡pam! A los 8 días mi esposa quedó en embarazo. 8 días quedó en embarazo. Yo dije, gracias, Señor. Tú dijiste que tú lo vas a sostener, Señor. Y es una cosa, Abby, es una cosa milagrosa. Bueno, una niña milagrosa. Estoy hablando de lo que sucede alrededor de ella, es milagroso. Miren, si tú me preguntas cuánto yo he tenido que invertir en ropa para ella, yo te puedo decir, no, te puedo hacer una cuenta y es una cuenta básica. Todo se lo regalo. En estos días nos tocó decirle, mira, no más juguetes, por favor, no más. No tenemos dónde meterle más juguetes a la niña. Va a tocar empezar a regalar juguetes. No tenemos dónde meter. Serio, el cuarto literalmente está lleno de juguetes. Veníamos de Medellín para acá y ustedes saben que uno de las vacaciones llega más pelado, ¿verdad? Uno llega ahí como vino al mundo. Yo venía preocupado, yo, bueno, Señor, pues yo decía, no, Señor, yo creo. Y traemos inclusive casi que lo justo para llegar acá. Hay que pagar el colegio de Abby porque entró a estudiar ahorita en enero. Útiles, uniformes. Señor, ¿te acuerdas? Que tú me dijiste que me ibas a sostener. Ahí está. Y hermano, eso fue milagroso así. Empezaron trabajos de la empresa, buenos clientes. Mire, fue tan tenaz que veníamos de Medellín y en el camino, cuento testimonio, yo vi un billete de 10,000 tirado en la carretera, plena carretera. Y yo lo vi, yo le dije a mi esposa, yo voy a recoger los 10,000. ¿Cómo? Padre, eso solo, en plena carretera. Yo llegué, me bajé y recogí mis 10,000. Cuando miro hacia atrás, un poco de billetes tirados así en toda la carretera. No, ¿cómo? Empecé, recoja y recoja y recoja. Y un señor de un camión, porque era una vía rápida, paró y me paró el tráfico. Y me dijo, recoja, mijo. Y yo recojo. Señor, gracias. Recogí el dinero que había, como habían
175,000 pesos, una bendición, así. Y entonces una cosa así, o sea, son cosas así como milagrosas, como que te pasan en la vida, que tú dices, ven. Claro, yo me fui mirando para el que dice, ay, ya, pobrecito al que le cayó. Yo también dije, pobrecito, si le cayó a alguien. Yo dije, me voy a ir mirando, si alguien me pregunta, lo devuelvo, si yo que es de alguien. No, pero nadie preguntó, no pago nada. Yo, bueno, Señor, gracias por la bendición. Pero hemos visto esos sucesos de la provisión del Señor. ¿Por qué? La Biblia dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Yo como padre sé las necesidades que mi hija tiene o no. Ahora, yo fuera un padre cruel si yo no suplo sus necesidades. Ahora, yo confío en que hay un Dios que sabe las necesidades que ella tiene y ese Dios me provee para yo suplir la necesidad de ella. Porque como padre tengo una responsabilidad, ¿verdad? Pero vuestro Padre sabe. Es decir, mira, antes de que pidas, Dios ya sabe lo que necesitas. Ahora la Biblia nos manda a pedir. Sí, la Biblia dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Dios estableció la oración como un medio para nosotros rogarle y pedirle al que supla nuestras necesidades. Pero Dios nos creó con necesidades. ¿Saben para qué? Para que dependamos de Él. Nosotros tenemos necesidades básicas. Todos nosotros tenemos necesidades y Dios las conoce. ¿Por qué? Porque nos creó con ellas. ¿Saben para qué? Para que dependamos de Él. La necesidad de los conflictos. Mire, cuando Dios permite que a tu vida lleguen problemas, ¿sabe por qué los está permitiendo? Porque Él necesita que tú dependas más de Él. Porque Él necesita que tú dependas más de Él. Y Dios usa las necesidades para arrastrarnos, para atraernos, para que miremos al cielo. Jesús dijo, tranquilos, porque nuestro Padre sabe las cosas de las que ustedes tienen necesidad. ¿Quién más que el Creador? El que nos hizo sabe cada necesidad que tenemos para funcionar de manera correcta. Y Dios nos enseña en este texto que somos suena extraño, pero lo voy a decir así y voy a explicar el concepto teológico. El hombre, porque mire que le está diciendo, hombre, si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con ustedes? En cierta manera Dios está colocando al hombre como la cúspide de la creación. Le voy a explicar. El hombre es el único hecho a imagen de Dios. Dios creó al hombre para relacionarse con Él. Y Dios hizo la creación para que el hombre la administrara. Dios puso la creación en la administración del hombre. Entonces Dios está diciendo, ustedes, no solo por ser creación, sino como hijos, ustedes tienen un cuidado especial. Y ustedes deben de creer que si Dios sustenta las cosas creadas, los animalitos, los lirios, las plantas, Dios va a cuidar de ustedes que son imagen de Dios. Dios va a protegerlos a ustedes. No hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Tremendo, ¿no? Mira, hermano, Él es nuestro Padre. Él nos salvó. Él suplió la necesidad más grande que teníamos, que no es ni siquiera la de ropa ni la de alimentación. ¿Sabe cuál era? La de salvación. Él suplió nuestra necesidad más grande, la necesidad espiritual, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él dio a su Hijo en una cruz para suplir ese vacío, para suplir esa gran necesidad. Dice el apóstol Pablo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Asunto lógico. Y termino con esto. Dios Padre nos aconseja, sí, Él se ha comprometido con nosotros, pero nos aconseja a nosotros comprometernos con su reino. Y así termina Jesús el texto. Ok, Dios está comprometido contigo, comprométete tú con el reino de Dios. Y termina diciendo el versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hay una promesa. Pero hay una demanda. ¿Cuál es la demanda? Busca primero el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué significa buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Voy a decirlo en términos muy simples, un concepto tan profundo. Pues en primer lugar significa que si Dios es tu Dios, tiene que ser tu Dios. Es decir, Él debe ocupar el primer lugar de tu corazón. Él debe ocupar el trono de tu corazón. Tu vida debe girar en torno a la gloria de Dios. Dios no es ni tu sirviente. Dios es tu Dios. Dios es tu Padre. Debes amarlo, debes honrarlo, debes vivir para Él. Y Él suplirá todo lo que te falte. Y todo esto vendrá por
añadidura. Todo esto vendrá ¿por qué? Busca al Señor. Busca al Señor. Dios te invita a vivir para su gloria y tú comerás de su mesa. Me gusta como lo dice un amigo, en términos coloquiales: el que invita, paga. El que invita, paga. Dios nos invitó a su mesa, nos trajo a su mesa, a vivir para su gloria. Y Él dice que suplirá todas nuestras necesidades por añadidura. Será un resultado de su gracia. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará también todas las cosas? Muchos de los pastores nos preocupamos al servir en el ministerio y nuestros hijos, porque a veces vivir en el ministerio es complejo, porque hay que vivir muchas veces por fe. Ahora, gracias a Dios que cuando la iglesia entiende que como iglesia están llamados a sostener las familias pastorales, la iglesia es generosa y la iglesia ofrenda y diezma. Amén. Amén. Pero los pastores aprendemos también a vivir por fe, a vivir creyendo que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Claro, ese es el sustento. El que invita, paga. Bueno, no sea usted como una vez un hermano que me invitó y me tocó pagar, pero Dios no es así. En Dios, el que invita. Me invitó a comer y comiendo me dijo: ay, se me coló la billetera, ¿vos no puedes pagar la cuenta? No, Dios no es así. Dios no tiene un presupuesto ni recortado. Dios es un Dios ilimitado en todo. Mire, Dios es el dueño del oro y la plata. Dios nomás es que hable, que diga, ya. Hay que pagar el impuesto. Pedro vaya con un pescado, abra la boca y ahí pague el impuesto con la moneda que le saque. Ya. Dios es Dios. Dios es todopoderoso. Hermanos, vivir para tener el reino de Dios como una prioridad significa que como hijos estamos comprometidos con la obra y la misión de Dios. Claro, tú quieres ver la bendición de Dios añadida a tu vida. Tú quieres ver el favor de Dios añadiendo a tu vida. Comprométete con el reino de Dios. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Bueno, que esa sea tu manera de pensar. Comprométete a vivir para el reino de Dios. Comprométete con la obra. ¿Y cómo me comprometo con la obra? Pues hermano, anuncia el evangelio que trae paz y justicia, el evangelio que liberta a los hombres, el evangelio que trae libertad a los corazones. Proclame el evangelio, sirva en la iglesia, sirva al Señor, provea para su iglesia. De esa manera yo busco primeramente el reino de Dios, justicia. Cuando yo entiendo que el reino de los cielos es la prioridad y aún mis finanzas están para promover el reino de los cielos. Yo entiendo que es el reino de los cielos, es la prioridad en mi vida. Estar comprometidos con los asuntos de Dios. Las aves de los cielos y los lirios del campo no pueden predicar, usted sí. Por eso yo le decía: ¿cuánto le vas a predicar este año? ¿A cuánto le vas a hablar de Cristo? Ay, pastor, yo no sé. Bueno, tú no tienes compañeros de trabajo. Ay, claro, muchos. Y entonces, tú no tienes compañeros en la universidad. Sí, y entonces, compañero en tu colegio. Y entonces, vecinos. No, pastor, es que yo no me hablo con los vecinos. Pues háblele, hermano. Háblele, vaya, invite a un vecino a comer. Llévele una libra de arroz, un pan, una leche. Haga amistades, pero hable el evangelio. No sea consumbo solo. Los lirios del campo no pueden predicar. ¿Usted cuando ha visto un lirio? Dios le bendiga. Cristo le ama. Cristo en una cruz para perdonar su pecado. Nunca. Usted y yo tenemos la responsabilidad de compartir el evangelio del Señor. Hermanos, buscar primeramente el reino de justicia significa tener las prioridades claras. Dios nos invita a vivir para su gloria y vamos a comer de su mesa, pero hay que tener las prioridades claras. ¿Sabes por qué? Porque si tú no tienes las prioridades claras, Dios tiene que tratar con tu vida. Y Dios a través de las necesidades te va a tratar. Y Dios va a cerrar su provisión para que tú vuelvas a Él. ¿Sabes eso que hay hermanos que están en la iglesia? Cuando no tienen trabajo. Y cuando tienen, no vuelven. Dios a veces cierra su mano para que tú lo busques. Y permite las necesidades para que tú te aferres a Él para tratar con tu vida. Si tú quieres comer de la mesa, ten las prioridades claras. Ten las prioridades claras. Y el que invita, paga. Debemos tener las prioridades claras en nuestra vida.
Hermano, esto, el reino de Dios y justicia, debe ser lo que apasione nuestra mente y nuestro corazón. Volvamos a la palabra merimao. Nada puede quitar tu mente del reino de Dios y su justicia. Los afanes de la vida, el engaño, las riquezas, todo esto va a hacer que tu mente se divida. El Señor dice, no, mantén tu mente clara en las cosas del reino. Y asuntos prácticos. A veces uno habla con hermanos, pastor, Dios es el primero en mi vida, es una prioridad. Sí, hermano, ¿y por qué no vino el fin de semana a la iglesia? Ay, pastor, es que fuimos a mercar. Y no hay otro día para mercar. ¿Serio? Tiene que ir, o sea, solo abren el supermercado los sábados de 7 a 9 y los domingos de 9 a 11, que son los días de culto. Oiga, el supermercado no montó la competencia. Ay, pastor, es que ese día merqué. No, está más mundial. Hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Me quedé dormido, pastor. No, se me olvidó el culto. Pero eso sí, pastor, yo no voy a la iglesia, pero Cristo es la prioridad de mi vida. Venga con cuento. No coma cuento. Si usted no se congrega fielmente, no sirve fielmente, si usted no, Cristo no es su prioridad. Usted no ha visto poco gente que hay hoy en día diciendo, pastor, yo no voy a la iglesia, pero Cristo es mi prioridad, yo vivo para el Señor. Y usted no congrega, no, yo escucho online la predica, yo escucho puro culto por YouTube. No venga con cuentos. Usted no tiene un compromiso con el reino. Por eso es que a veces hay tanta necesidad, porque hay tanto problema. O sea, no estoy diciendo que siempre sea así, pero lo que sí sé es que cuando una persona no tiene un compromiso con el reino de Dios y su justicia y es un creyente, Dios va a disciplinar su vida. Y una de las maneras en que Dios disciplina muchas veces es cerrando su provisión para que nosotros desesperadamente volvamos a su gracia. Nos comprometamos con Él. Conclusión, mire cómo termina Jesús. Mateo 6:34. Mire cómo termina Jesús la conversación. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Oiga, esto es tan tremendo. No se afanen por el día de mañana. ¿Por qué, Señor? Porque mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. O sea, cierra la conversación como con un tono, como cualquier persona podría decir, qué pesimista es el Señor. No, el Señor no es pesimista, el Señor es realista. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? En el mundo tendréis aflicción. El mundo, en esencia, el pecado lo ha deteriorado, lo ha hecho tan complejo que el mundo daña. Siempre vas a tener preocupaciones. Siempre van a haber problemas. Basta a cada día su propio mal. Hoy vas a tener una situación, mañana vas a tener otra. El pensar que nunca vamos a tener problemas es una ilusión, no es cierto. Mientras estemos en este mundo, los problemas serán parte cotidiana, parte natural. Por eso Dios nos manda a aprender a enfrentar cada día y cada problema con fe en la palabra del Señor, a depender de Dios. Va a llegar un día en que se acabarán los problemas. Sí, mi hermano, cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos. Pero mientras estemos en la tierra, basta cada día su propio mal. Por eso tenemos que aprender, hermano, a creer en la palabra, aprender a pasar por los procesos que tratan de deprimirnos, por las situaciones complejas, por las situaciones difíciles. Se pasa creyendo la palabra, creyendo en el Señor, teniendo fe, siendo agradecidos. Así se puede vivir la vida y disfrutar y vivir con gozo y con plenitud. El creyente está llamado a vivir con gozo. En todo momento, Santiago dice, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Sí, el creyente puede hacer eso. El creyente puede vivir feliz, no importa lo que esté pasando. Y cuando tú vives de esa manera, ni los problemas los sientes. Ni los problemas los sientes. Porque tu mente y tu corazón no están enfocados en los problemas de la vida, sino en el reino de Dios y su justicia. Y cuando tu mente está allí, tú vives una vida satisfactoria.
Tú vives la vida que Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Es una vida plena en el Señor. Es una vida con gozo. Es una vida alegre, una vida feliz. Una vida que se preocupa solo por servirle a Dios, solo por vivir para Dios y para su gloria. A lo demás, déjaselo al Señor. Echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Dios es nuestro Padre. Él cuida de nuestras vidas. Crea eso, mi hermano. Oremos.